La pintura es poesía. Siempre se escribe en verso con rimas plásticas, palabras de Pablo Picasso. Y así comenzamos el programa Entre Formas y Colores. Bienvenidos. Con el objetivo de rendir homenaje a los dramaturgos guatemaltecos y gracias al trabajo y entusiasmo del colectivo Chucho Callejero, las paredes exteriores del Teatro de Bellas Artes, ubicado en la 15 Calle y Avenida Elena de la Zona 1, se convirtieron en la Galería Peatonal de Dramaturgos Guatemaltecos. El grupo, integrado por Marcela Corleto, Marvin Cian, Santos Chocoy y Edwin Ajín, fue dirigido por el maestro Jorge Corleto, para la elaboración sobre los muros del recinto de los retratos de 14 figuras prominentes del arte teatral en Guatemala, así como la representación de una de sus obras. La obra requirió 5 meses de trabajo del grupo Chucho Callejero. La Galería Pública Peatonal es una iniciativa que se tiene desde el Teatro de Bellas Artes que invita al colectivo Chucho Callejero para que interviniera las paredes del Teatro de Bellas Artes, ¿verdad? Y hay un total de 14 murales, dentro de los que destaca Miguel Ángel Asturias, Manuel José Arce, Manuel Galich, Hugo Carrillo, por ejemplo, que es los que vemos acá en los murales de al fondo. Y sobre la 14 calle, pues también tenemos a Luz Méndez de la Vega, a Mario Monteforte Toledo, por ejemplo. Son 14 en total los murales. Fueron en total 5 artistas, todos dirigidos bajo la dirección del maestro Jorge Corleto. Chucho Callejero es un colectivo que nace a raíz de los proyectos y trabajos que tengo regularmente en la calle. O sea, como la alfombra, los murales que hemos realizado en la calle. Entonces se me ocurrió conformar un grupo de artistas, sobre todo jóvenes, porque siempre he tenido la idea de que a nosotros nos costó mucho que los artistas que ya estaban con nombre nos dieran como un espacio. Entonces yo siempre he pensado que sí hay que darle la oportunidad a los artistas jóvenes. Entonces conformar un colectivo con artistas jóvenes que lo que no tienen es mucha experiencia, aunque sí tienen habilidades y todo. Entonces para irlos encaminando y que después ya puedan ellos arrancar y tengan más posibilidades. Entonces esa fue la idea, y el nombre pues se debe precisamente a una forma de simbolizar lo que hacemos en la calle, como marcar las paredes y pintar como un perro marca los postes y las puertas y las casas, ¿verdad? Entonces es como marcar su sector, ¿verdad? Entonces es un poco eso la idea de Chucho Callejero, y hacer bastantes proyectos y formular proyectos para poderlo realizar, ¿verdad? Esa es la idea. Un proceso también bien interesante, porque muchos de los transeúntes se paraba, apreciaba cómo realmente se hace una obra. Es un acercamiento al que usualmente el público no tiene con el artista. En este caso todo el sector pues estuvo muy pendiente, al tanto y siguiendo el proceso de cómo se construyeron los murales. En octubre del año pasado se inauguran finalmente esta Galería Pública Peatonal. Fue un acto muy emotivo, ¿verdad? Porque vinieron familiares de los dramaturgos, en donde se les hizo un homenaje también y se recordó la obra que los dramaturgos aportaron a Guatemala. Nosotros vemos constantemente que todo el público que pasa por acá, los transeúntes, familias, niños, señoras, se detienen siempre un momento a admirar a más de uno de los murales que están acá en el teatro. María Luisa Aragón fue una actriz, comediógrafa y productora radial guatemalteca. Desde la infancia tuvo disposición y habilidad como actriz y escritora, con gran poder creativo para escribir cuentos y obras teatrales, escribiendo su primera obra a la edad de 12 años. Se inició con el Grupo Artístico Nacional
que representaba operetas y zarzuelas en el Teatro Renacimiento. Al abandonar los escenarios, se dedica a la radiodifusión, campo en el que fundó el radioteatro infantil en TGW. Fue una escritora prolífica. Entre sus principales obras se encuentra Un loteriazo en plena crisis, comedia que narra la historia de una familia pobre, agobiada por la falta de dinero, hasta que un día se ganan el premio mayor. María Luisa Aragón, Un loteriazo en plena crisis, del artista colectivo Chucho Callejero. Antonio García Urrea, considerado el dramaturgo comediógrafo más prolífico de Guatemala. Además de ser periodista, escritor y respetado columnista, fotógrafo, escritor de radioteatro, guionista de cine, actor y director teatral. A la edad de 13 años escribió su primera adaptación para teatro, a un grupo teatral de niños que él mismo fundó en la escuela de la iglesia de Santo Domingo. García Urrea siempre se esforzó por que se difundiera el periodismo cultural y por fomentar el teatro en Guatemala. Recibió múltiples homenajes, entre ellos la medalla Hugo Carrillo del Ministerio de Cultura. Autor de más de un centenar de obras, entre las que destaca La poetisa cautiva, obra que teatraliza la extraordinaria vida de doña Vicente La Parra de la Cerda, insigne dama del siglo XIX, buscando rescatarla del olvido y que las nuevas generaciones la reconozcan y le den el valor merecido. Antonio García Urrea, La poetisa cautiva, del artista Santos Xocoy Velasco. María del Carmen Escobar, escritora y actriz. Nació el 15 de agosto de 1934. En 1954, siendo alumna de la Escuela de Comercio, obtuvo el primer premio en prosa por su trabajo Mi fiel amigo, en un certamen organizado por los Ministerios de Educación y Agricultura, con motivo del Día del Árbol. En ese mismo año escribió una novela romántica, Corazones en tinieblas, que en 1961 fue transmitida por Radio Ciros. En 1986, la adaptación de esta fue transmitida por TGW, esta vez con el nombre de Almas en Tinieblas, en el espacio de la novela guatemalteca. Y ahora nos presenta la obra La gente del Palomar, una obra llena de comedia, pero también con un mensaje positivo para que las familias puedan estar juntas. María del Carmen Escobar, La gente del Palomar, por el pintor Jorge Corleto. Víctor Hugo Cruz, dramaturgo guatemalteco que comenzó su carrera como actor en 1958, en el Teatro de Arte Universitario. Es declamador, director teatral y técnico, cineasta y revolucionario luchador de toda la vida. Ha escrito obras de teatro con las cuales ha ganado 3 premios en los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango. También escribió El benemérito pueblo de Villabuena en 1973, con la que ganó el 6º Festival de Cultura en Antigua Guatemala en 1974. Es una obra satírica con muchas piezas musicales que transcurre en Villabuena, un pueblo del lejano oeste donde en tiempo de elecciones el director del periódico local busca influir en la decisión de los locales. Víctor Hugo Cruz, El benemérito pueblo de Villabuena, del artista Marvin David Cian. Manuel Corleto, bautizado por el también novelista guatemalteco Mario Monteforte Toledo como un escritor endemoniado. Nunca ha tenido miedo de romper los moldes de la narrativa tradicional para embarcarse en algo más provocativo y apreciado por el lector, preparando la estructura de sus novelas con el avisor ojo de un director de escena. Incomprensible y difícil, lo llaman algunos directores de teatro. Entre otras cosas, se le recuerda como el cabecilla de la invasión a España, en 1990, con su obra La Profecía, y rompedor de cheques de la Tabacalera Nacional de 15,000 billetes para desmotivar los certámenes literarios, de los cuales ha ganado un montón en teatro y novela. Manuel Corleto, La Profecía, por el artista Jorge Corleto. Luz Méndez de la Vega, nacida en 1919,
Por muchos años fue brillante catedrática en la Universidad de San Carlos. Relativamente tarde decidió publicar sus primeros libros de poesía Eva sin Dios, en 1979, y el tríptico Tiempo de amor, tiempo de llanto y de desamor, en 1980. Poeta feminista con su poema de la izquierda erótica en 1973. Mujer, desnudez, el cual es una edición corregida. Licenciada en Letras, con estudios de doctorado en la Universitat Complutense de Madrid, España, y académica guatemalteca de la lengua correspondiente de la Real Academia Española. Y ahora nos presenta su obra La mariposa en la ventana, del artista Edwin Orlando Ajín. Carlos Solórzano. Fue escritor guatemalteco nacido el 1 de mayo de 1919 en San Marcos, Guatemala, y fallecido el 30 de marzo del año 2011 en la Ciudad de México, donde residía desde el año 1939. Fue bisnieto del presidente liberal Justo Rufino Barrios. En 1945 recibió el título de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el de maestro en letras en 1947. Estudió arte dramático en Francia. Carlos Solórzano fue reconocido en Guatemala con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Representó a México en el primer seminario de dramaturgia en Puerto Rico en 1960. Y en 1963 fue representante de México en el Festival de Teatro de las Naciones en París, con su obra Los Fantoches. Carlos Solórzano, Los Fantoches, del artista Marcela Corleto. Ligia Bernal, escritora en la dramaturgia Cuento Poesía, actriz cofundadora de la Asociación de Amigos del Arte Escolar Amares y promotora del arte en Guatemala. Nació en Guatemala el 4 de agosto de 1931 y hasta la fecha ha sido considerada como un ícono de la cultura guatemalteca, opinión que le fuera otorgada por Abundio Maldonado Aguirre y personalidades nacionales y extranjeras. Ligia Bernal siempre ha trabajado en beneficio de la educación de la niñez y la juventud guatemalteca. Por su ardua labor en la Asociación de Amigos del Arte Escolar, Amares, por más de 30 años, que le han merecido justos reconocimientos y que aún continúa su sueño de construir un teatro para que por medio del arte los niños desarrollen sus habilidades artísticas. Además, organizó y realizó 25 festivales anuales de poesía coreográfica, formando constantemente nuevas generaciones de artistas guatemaltecos. Ligia Bernal, Juguetelandia, del artista Marvin David Cian. Mario Monteforte Toledo fue abogado, sociólogo, novelista y dramaturgo guatemalteco. Segundo novelista más importante de Guatemala después de Miguel Ángel Asturias. Cursó Historia, Letras y Artes en La Soborna, París, y estudió en Estados Unidos. Autor de 11 novelas, 5 volúmenes y una antología de cuentos, así como de obras teatrales y obras sobre plástica, cultura general, sociología política y alrededor de 3.500 artículos de diversos temas. Entre sus obras teatrales destaca La Torre de Papel, del año 1995. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en Guatemala en el año 1993 y el Águila Azteca, máximo reconocimiento del gobierno mexicano a extranjeros que han enriquecido la cultura nacional. En 1999 fue creada la Fundación Mario Monteforte Toledo, que promueve la literatura nacional. Mario Monteforte Toledo, La Torre de Papel, del artista Edwin Orlando Ajín. Vicenta La Parra de la Cerda. Fue poetisa, dramaturga, novelista, periodista, polemista, defensora del indígena y de los derechos de la mujer, considerada pionera del feminismo en Guatemala.
adelantada a la época que le tocó vivir. Sus mensajes continúan teniendo vigencia y siguen siendo ejemplares. Se destaca como educadora, desempeñando cargos de dirección educativa en Costa Rica y El Salvador. Fundó la revista La Voz de la Mujer y el periódico El Ideal. En 1866 sufrió una parálisis que la tuvo postrada por 10 años. De ahí el apelativo, la poetisa cautiva, con el cual se le conoció en algunos círculos sociales. La Asociación de Mujeres Periodistas de Guatemala instituyó la Orden Vicenta La Parra de la Cerda para honrar con ella la memoria de la poetisa y escritora. El 25 de mayo del año 2001 se creó en la ciudad de Guatemala la Asociación Cultural Vicenta La Parra de la Cerda. Dentro del género dramático, publicó Tempestades del Alma en el año 1896. Pieza para teatro escrita en verso. Vicenta La Parra, Tempestades del Alma, del artista Santos Xocoy Velasco. Manuel Galich, considerado el padre del teatro guatemalteco, escribió comedias de 3 actos donde hacía críticas de su entorno social como escape de su inconformidad política. El lenguaje teatral le permitía decir, sugiriendo, sin caer en la denuncia directa. Impulsó enormemente el movimiento teatral, siendo el primer dramaturgo que legó en sus obras la búsqueda de un verdadero teatro guatemalteco. Su obra, El pescado indigesto, fue premiada por la Casa de las Américas de Cuba en el año 1953, en la que da especial realce a la relación de la prensa y los poderes a través de la manipulación por la hegemonía económica y política de la época. La corrupción, la riqueza que está tras el poder y el poder que está tras la riqueza son apenas una pincelada de la innumerable red de ideas que promete dejar la obra en la mente del público. Manuel Galich, El pescado indigesto, del artista Santos Xocoy. Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en el año 1967, máximo exponente en el ámbito internacional de nuestras letras. Su forma de escribir está cargado de un juego de palabras y de símbolos. Torotumbo es un cuento corto que se encuentra dentro de la serie Weekend, en Guatemala, del cual el dramaturgo Manuel José Arce hizo su adaptación teatral. En 1977 se presenta por primera vez en el Teatro de la Universidad Popular Torotumbo, en la versión de Arce dirigida por el maestro Rubén Morales Monroy, causando mucha polémica por lo crudo de sus imágenes y lo grotesco de sus escenas. Miguel Ángel Asturias, Torotumbo, del artista Jorge Corleto. Manuel José Arce. A través de la obra de Manuel José Arce se puede estudiar a la sociedad de la Guatemala de las décadas de los años 60 a los 80. Y es que este dramaturgo tuvo la capacidad de retratar todos aquellos aspectos que son susceptibles de analizar en el contexto histórico guatemalteco. Es por ello que el tema social, familiar, amoroso y religioso convive en la obra de Arce con el destierro económico, político e intelectual. En Delito, condena y ejecución de una gallina, sus diálogos van del sarcasmo a la ternura, pasando por el humor negro. Sus personajes han sido delineados con cuidado y sus diálogos están provistos de agilidad y fuerza. En pocas palabras, es una obra desarrollada con maestría y por lo mismo es un hito en la historia del teatro guatemalteco. Manuel José Arce. Delito, condena y ejecución de una gallina, del artista Marvin David Cian. Hugo Carrillo. Guatemala ha tenido grandes artistas. Entre ellos destaca el dramaturgo Hugo Carrillo, quien contribuyó a que el teatro se expandiera en el país. Entre sus aportes están la fundación de las primeras misiones ambulantes del teatro, la promoción del teatro para estudiantes de secundaria y el Festival de Teatro Guatemalteco, que se caracterizó por llevar a escena obras de autores nacionales. Además, Carrillo contribuyó con la formación de nuevos grupos y actores de teatro.
Con sus obras, él logró manifestar parte de la problemática cotidiana, política y social. El corazón del espantapájaros es una de las obras teatrales más controversiales de Hugo Carrillo, por la crítica político-social que contiene. En 1962, cuando se estrenó, causó revuelo en los espectadores y llenó las salas donde se presentaba. Fue censurada en el año 1978. Hugo Carrillo, El corazón del espantapájaros, del artista Edwin Orlando Agin.